Mis hermanos, nuevamente qué gusto estar con ustedes y una gran bendición estar en nuestro grupo de discipulado. Y el día de hoy el Señor va a estar hablándonos acerca de los cambios que debe de haber en nuestro corazón. Estamos en la lección número 7 y precisamente lleva por título Los cambios en nuestro corazón. Fíjense qué importante. Y bueno, para empezar, veamos nuestras preguntas a reflexionar. Y la primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿te sientes responsable de tus actos? Pregunta número 2. ¿Necesitas ayuda para cambiar tus actitudes? ¿Ustedes, mis hermanos, creen que ustedes necesitan ayuda para cambiar actitudes? Pregunta número 3. ¿Crees que has descuidado o no le has dado importancia a tu forma de vivir? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan fuerte!, ¿verdad? Porque nos dice que si creemos que hemos descuidado o que no le hemos dado la importancia a nuestra forma de vivir. Y recordemos, mis hermanos, que todo lo que aquí hablamos, todo lo que aquí reflexionamos o lo que nos dice el Señor, obviamente es de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo a lo que dice el mundo. Porque una vez que nosotros nos hemos entregado a Cristo, que lo hemos aceptado como nuestro Señor, el que va a estar gobernando nuestra vida, nosotros ya no vivimos en el reino de las tinieblas, que es el reino que rige al mundo, sino que nosotros fuimos trasladados al reino de su luz admirable, al reino del Dios, y que ahí es donde se tiene que vivir y se tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Pero bueno, pasemos a nuestro texto a memorizar y lo encontramos en Proverbios 4:23, que nos dice lo siguiente. Leamos todos ahí, por favor. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Se los voy a leer en esta versión, que es versión internacional, y dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí es importante resaltar, mis hermanos, que cuando nos habla de que sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón, esto quiere decir que por encima de cualquier circunstancia o de cualquier cosa o consideración que uno considere muy importante y que la tenga uno como principal en nuestras vidas, sobre de eso todavía lo que debemos de guardar, lo que debemos de cuidar es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque del corazón es donde dice que emana la vida. Y ahorita lo vamos a estar viendo en el desarrollo de la lección. ¿Ok? Bueno, empecemos con nuestro contenido de la lección. El corazón. Nos dice aquí que este término se usa figuradamente en las escrituras para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas o actividades, también de la sabiduría y del entendimiento. En particular se refiere al centro de la personalidad del hombre. Cuando hablamos de que el corazón es el centro de la personalidad del hombre, mis hermanos, es porque allí se centran las emociones, los sentimientos, la voluntad. ¿En dónde? En el corazón. Ahí es donde se van a centrar, ahí es donde se van a concentrar, o ahí es donde van a estar guardadas o acumuladas que todo lo que son las emociones, los sentimientos y la voluntad del hombre. Se dice que el corazón se identifica con los pensamientos, el alma, carácter, personalidad y mente. ¿Por qué? Porque definitivamente de lo que nosotros aquí tengamos
es como nosotros vamos a pensar, es de acuerdo también a lo que nosotros tengamos en el corazón, es como vamos nosotros a hablar, cómo vamos a pensar, qué carácter vamos a tener, nuestra personalidad. Y aquí hemos puesto mucho el ejemplo, ¿verdad?, de las personas que son tan agresivas o amargadas. ¿Por qué serán así? Precisamente exteriorizan lo que hay dentro, en el corazón, porque de ahí emana la vida. Aquí es donde se atesora, y atesorar es porque ahí está guardado como en una cajita las emociones, ¿sí?, los sentimientos, nuestra voluntad. Entonces, todo lo que hay acá precisamente se va a identificar o va a ser visible o palpable al exterior, precisamente porque no hablamos, no pensamos, no hacemos, sino de acuerdo a lo que hay en nosotros, en nuestro interior. Amén. Bueno, dice que tengamos un balance entre cuidar la personalidad externa, pero sobre todo el corazón. Y definitivamente, ¿por qué? Porque muchas veces en una forma externa nos podemos ver de una manera, pero que es totalmente diferente a como realmente está nuestro corazón. ¿Qué es esto? Muchas veces podemos ver a personas que aparentemente son tal vez amables o inclusive que se ven felices, pero realmente traen amargura, traen agresión, no agresión, sino, agresividad en sus corazones. Y que aparentemente están bien, pero están bien porque están en una situación o están en un ambiente tranquilo, pero en cuanto hay alguna circunstancia donde ya no hay una paz o no hay una tranquilidad en la que ellos se encontraban habitualmente, de forma inmediata van a sacar lo que realmente hay y que hay, a la mejor amargura, volvemos a lo mismo, puede haber agresividad, pero que a veces nos sorprendemos y decimos, wow, esa persona tan tranquila que se veía, y lo que menos nos imaginábamos era que fuera tan agresiva o que fuera tan grosera. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay un balance o un equilibrio entre lo que es el corazón y lo que es lo externo. Por eso tan importante que es que cuidemos nuestro corazón, mis hermanos, porque definitivamente de lo que hay en él es lo que se va a evidenciar en nuestra vida. Aquí nos dice también que que a Dios le interesa primordialmente ¿qué? Nuestro corazón. Recordemos, mis hermanos, que Dios no ve como ve el hombre simplemente ve la apariencia externa, lo que es palpable o lo que es fácilmente visible o lo que es visible a nuestra vista, pero Dios no ve lo externo. O no se encajona o no nada más ve lo externo, sino que realmente nuestro Señor ve ¿qué? Nuestro corazón, nuestro interior, ¿sí? El cómo nos vemos por dentro es lo que Él ve, porque lo que vemos no siempre corresponde a lo interno. Podemos, una vez más, el ejemplo, podemos ver personas que en lo externo se ven de una forma, pero realmente en el interior son totalmente diferentes. Y nosotros podremos engañar a las personas aparentando un carácter, aparentando ser otra persona, pero al que nunca vamos a poder engañar es al Señor, porque Él conoce realmente nuestro corazón y las intenciones de nuestros pensamientos. Amén. Dice que llamamos transformación de corazón cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida espiritual. Sin embargo, para ello, mis hermanos, es necesario o primordial nacer de nuevo. ¿Por qué? Recordemos que con el nuevo nacimiento, que es del agua y del Espíritu,
ahí es colocada la genética del Padre, pero también somos bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da la capacidad para poder estar haciendo todo lo que el Padre nos manda, para ser, en pocas palabras, obedientes, mis hermanos, porque en nuestras humanas fuerzas no vamos a poder hacer como cabalmente quiere el Señor, sino que es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder estar haciendo como Dios dice. Por eso es tan necesario y primordial el ser bautizados, el nacer de nuevo. Y solamente con el Espíritu Santo es como vamos a poder lograr esa transformación ¿de qué? De corazón. ¿Para qué? Para que también haya ese cambio o esa transformación en nuestras vidas. Y al decir que hay transformación en nuestra vida es porque simplemente hay una transformación total de corazón, de mente, de alma y de cuerpo. Amén, mis hermanos. Bueno, nos dice que vamos a ver 2 características del corazón y las actitudes o sentimientos que pueden reflejarse. Una vez más, vamos a ver ¿qué? 2 características del corazón y que vamos a ver a través de estas características esas actitudes o los sentimientos que van a poderse reflejar de acuerdo a estas características del corazón. Y el primero es que un corazón engañoso. Dice, vemos en Jeremías 17:9 lo que nos dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando Dios nos habla de guardar el corazón, es porque allí almacenamos todo. ¿Qué es almacenar? Es guardar, ahí mantener, ¿sí? Conjuntar en un lugar todo. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Ahí es el lugar de nuestro cuerpo donde vamos a concentrar, vamos a guardar, vamos a almacenar absolutamente todo. ¿Y todo qué es? Sentimientos, emociones, voluntad, todo, mis hermanos. ¿Ok? Y entonces, cuando nos habla de guardar el corazón, Dios lo que nos quiere decir es que allí almacenamos todo y ante las circunstancias que se nos presenten en la vida, quizá no sabremos cómo reaccionar porque el corazón dice que es ¿qué? Engañoso y hasta nos puede traicionar por la perversidad que hay en él. Y ahorita pueden decir, pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo, Connie? ¿Cómo va a ser así? No, si yo no tengo un corazón perverso. Recordemos que es de acuerdo al diseño de Dios. En el mundo la perversidad hoy es un extremo, podría decirse, de lo malo, pero en el reino de Dios, al hablar de perversidad, es simplemente un corazón que no es conforme al diseño de Dios, como Dios dice que debe estar nuestro corazón, es un corazón perverso. Y es un corazón engañoso. ¿Por qué el corazón es engañoso? ¿Verdad? Que sé que nadie de los que hoy nos escuchan, absolutamente nadie, está exento de una situación que voy a comentar ahorita. En alguna ocasión, ya sea en alguna situación difícil, inclusive puede ser en una situación de extrema alegría o de extremo enojo, ¿verdad que hemos reaccionado de una manera que ni nosotros mismos nos hubiéramos imaginado que pudiéramos reaccionar de esa manera? Que hasta decimos, ¡ay, caray! Si se me una frase muy mundana, ¿verdad? ¡Ay, me salió del alma! Hasta lo decimos. O qué espontáneo te salió, o dicen, hoy te salió del corazón, y a veces hasta nosotros mismos nos asustamos o nos asombramos
de lo que salió de nosotros, porque ni siquiera nosotros nos lo hubiéramos imaginado. A ocasiones hasta decimos, ¡ah! Caray, con esta situación yo pensé que yo ya había superado esta circunstancia, mas ahora me doy cuenta que no es así. También en ocasiones pasa. Por eso es que dice que el corazón, ¿qué? Es engañoso. Por eso tan importante que debemos de cuidar de él. Amén. Otra de las características, mis hermanos, puede ser que el corazón es también probado. Veamos qué quiere decir esto. Dice que vemos en Deuteronomio 8:2 y nos dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recordemos que el pueblo de Israel anduvo estos 40 años, ¿sí? Ya anduvieron, pero el Señor simplemente los trajo en ese tiempo, en tantas situaciones, pero precisamente para probar su corazón. Dice que nuestro corazón va a ser, ¿qué? Probado, tanto en aflicción, pero también, mis hermanos, en el éxito. Es muy fácil buscar a Dios cuando hay problemas. ¿Nos sonará esto familiar? Sí, ¿verdad? Por lo general, las personas, y ya no voy a decir que nosotros, porque recordemos que nuestro estilo de vida es de que tenemos una relación constante, día con día, las 24 horas del día con Dios, y que Dios es nuestra prioridad. Y si no es así, mis hermanos, hoy es día tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Pero es muy dado que se busque a Dios solamente cuando tenemos problemas, o que nos acordemos de Él cuando tenemos alguna circunstancia difícil, alguna tribulación. Pero hoy aquí el Señor nos los está diciendo que es muy fácil buscar a Dios, buscarle a Él cuando hay problemas, pero que cuando hay una bendición, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Él. Y también en las bendiciones, fíjense, somos probados. ¿Verdad que cuando te está yendo bien, cuando hay éxito, cuando no estoy pasando ninguna situación económica, cuando me encuentro que, como luego dice en el mundo, ¡ay! La vida me está sonriendo. ¿Qué suerte está teniendo esta persona o estoy teniendo? No tenemos tiempo para Dios. Si ni siquiera nos acordamos de Él, ¿cuán vamos a pensar que pudiéramos estarle sirviendo al Señor? No, ¿por qué? Porque tengo que ser feliz, tengo que gozar de ese éxito que estoy teniendo, de esa bendición financiera, ¿sí? Yo también tengo derecho a divertirme, a pasear, etc. Y sin embargo, no nos percatamos que también en esos momentos somos probados, porque el Señor está viendo qué es lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros nos olvidamos de Él en ese momento, cuando debemos de recordar que si nos está yendo muy bien, es gracias al Señor. ¿Por qué cuando no te está yendo bien sí te acuerdas de Él? ¿Y por qué cuando te está yendo todo bien no te acuerdas del Señor, ni siquiera para darle las gracias en algunas ocasiones? Y si te está yendo muy bien, y qué bueno, porque como hijos de Dios así debemos de vivir, de gloria en gloria, sí, en éxito, en victoria. Pero si estás teniendo ese éxito, ¿has honrado a Dios con tus finanzas? Y ese dinero que ahora ganas, ¿te acuerdas de dónde viene? Porque todo lo que viene y todo lo que tenemos viene de Él. ¿Lo honras? ¿Le das el reconocimiento cumpliendo con las leyes financieras que Él ya está establecido? ¿O te lo quedas todo para ti y para los tuyos?
Y Dios no quiere que dejes de darle a los tuyos y que no goces, no, eso, Dios no está peleado con eso, ni te quiere quitar, pero sí quiere ver tu corazón. ¿Dónde tienes tu corazón puesto? ¿En ti nada más? ¿En tu bienestar? ¿En tu orgullo? ¿En el que tú nada más estés bien? ¿O realmente amas al Señor y le reconoces? Y realmente te acuerdas de Él también en ese éxito. Porque muchas veces en el éxito es cuando menos volteamos a ver a Dios. Y no nos percatamos que ahí también somos probados. Y hoy el Señor nos los está diciendo: hijo, yo te estoy probando tanto en el éxito como en la tribulación. Amén. Por eso recordemos estas características del corazón. Un corazón engañoso. ¿Por qué? Porque ahí se guarda absolutamente todo. Y si nosotros no sabemos cuidar nuestro corazón, en ese corazón se pueden acumular muchas cosas que están fuera del diseño de Dios. Y un corazón también que es probado tanto en los buenos como en los malos momentos. Amén. Y vamos a ver los tipos de corazón. ¿Para qué? Para que estemos teniendo el corazón como el Dios quiere que lo tengamos, mis hermanos. Amén. Y si alguno de nosotros, en lo que hoy el Señor nos habla, podemos decir: yo tengo este corazón, hoy es tiempo bueno para estarnos arrepintiendo. Amén. El primer tipo de corazón es un corazón orgulloso. ¿Conoceremos algo de eso? Corazón orgulloso. Vemos en Deuteronomio 8:14 lo que nos dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El orgullo quiere decir estar elevado o levantarse, hacer alarde, altivez. Debemos de tener cuidado cuando Dios nos prospera, pues el problema no es prosperar, sino el orgullo que acompaña a las riquezas, que nos puede volver, ¿qué? Soberbios. Cuando nosotros estamos en ese éxito, podemos llegar a ser, ¿qué? Soberbios. Dios no está peleado con el éxito, Dios no está en contra del dinero y de la riqueza, al contrario, quiere que vivas en el éxito, en victoria, quiere que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, pero debemos de estar, ¿qué? Ubicados, mis hermanos. Todo lo que tenemos es gracias a Él, y que entonces con ese éxito que estoy teniendo, con toda esa riqueza que está viniendo en todas las áreas de nuestra vida, está viniendo a nosotros. Pero entonces, ¿qué? Debemos de cuidar de no llegar a tener un corazón, ¿qué? Orgulloso, donde nosotros lleguemos a ser altivos, donde nosotros lleguemos a ser soberbios. Y si llegamos a ser altivos y no reconocer a Dios, con mucho más razón, mis hermanos, menos vamos a estar siendo humildes o reconociéndoles o dándoles el lugar a las demás personas. Pero hoy estamos hablando de Dios. Entonces, un corazón orgulloso es un corazón que ha sido contaminado por el éxito, por las riquezas. Y ese corazón no es del agrado del Señor. Amén. Un corazón duro. Vemos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este corazón conoce de Dios. Recuerden, dice aquí, este corazón conoce de Dios, mas no dice este corazón conoce a Dios. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Aquí hablamos de un corazón que conoce de Dios, pero realmente no escucha su voz, no lo escucha,
no la identifica porque no le conoce, ¿sí? No conoce a Dios, conoce de Dios, es decir, conoce de oídas, pero no tiene esa relación con Él, por eso no puede decir que conoce a Dios. Entonces, en este caso, ¿sí? Vemos aquí que el pueblo de Israel, que es el ejemplo, conocía de Dios, pero su corazón, ¿qué? Siempre se inclinó hacia los ídolos. Y recordemos que Dios aborrece la idolatría. Dice que Dios siempre va a atacar todo ídolo que haya en nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente en nosotros no debe haber idolatría alguna, y mucho menos anteponer al lugar que tiene Dios, anteponer otra cosa. Nuestro corazón se endurece cuando oímos su voz y no obedecemos. ¿A quién? A Dios. Así es como se endurece cuando nosotros no le oímos, o si en dado caso cuando le oímos la voz de nuestro Señor, pero ¿qué pasa? Como tenemos un corazón duro, no le obedecemos. Aquí es necesario que nosotros le conozcamos, y como le conocemos, nuestro corazón, en lugar de ser un corazón duro, se va a volver un corazón de carne, sensible a la palabra del Señor, a su voz, y eso es lo que va a traer también esa obediencia. Otro tipo de corazón es un corazón alejado de Dios. Y esto lo vemos en Jeremías 12:2. Y nos dice lo siguiente: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos, ¿qué? De sus corazones. Este texto nos habla de gente que supuestamente alaba a Dios, pero que en realidad está lejos de Dios. Hablan de Dios, pero ni siquiera están pensando realmente en Él. Sus corazones están desviados, o bien sus objetivos, ya que su prioridad, fíjense qué fuerte, su prioridad no es Dios. Nosotros podemos oír que sí, que hablan de Dios las personas, pero definitivamente una cosa es de que yo lo hable, pero eso no quiere decir que yo esté cerca de Dios. Puedo estar totalmente alejado, mi corazón totalmente alejado de Dios, pero puedo estar hablando de Dios. ¿Y cómo sabemos que una persona está alejada de Dios? Simplemente con sus actitudes. Porque una persona que está cerca de Dios, que conoce a Dios, su estilo de vida lo expresa. Porque es una persona que vive bajo el temor de Dios, y temor no es de miedo, sino quiere decir obediencia. Es una persona que su vida está regida por Dios y en todo le obedece. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que realmente esa persona, su corazón está cerca de Dios. Pero hay muchas que pueden hablar de Dios, pero que tal como están esos corazones tan alejados del Señor, que lo único que hay aquí adentro es pudedumbre. Entonces, un corazón alejado de Dios es un corazón que está totalmente desviado y que su prioridad definitivamente no lo es Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente sus prioridades son otras, menos estar haciendo la voluntad del Señor. Nos dice que los seres humanos por sí mismos no pueden lograr esta increíble transformación de mente, de corazón y de comportamiento. Solo puede venir como resultado del Espíritu de Dios obrando tanto en sus mentes como en los corazones y capacitándolos para obedecer sus mandamientos, pero ¿qué? De corazón. Por eso es tan necesario el nacer de nuevo, para que el Espíritu de Dios
esté morando en nosotros al ser bautizados del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios es implantado también en nosotros y Él es el que nos va a estar capacitando y dando esa fortaleza para poder estar obedeciendo a Dios, pero de corazón, es decir, voluntariamente, porque yo lo reconozco que Él es mi Señor. Y eso es lo que va a traer que tenga yo, ¿qué? También un corazón cercano a Él y que va a ser totalmente evidente. ¿Por qué? Por los frutos de mis obras. Amén, mis hermanos. Bueno, luego también nos habla que cuál es el tipo de corazón que Dios quiere para sus hijos. ¿Qué corazón quiere Dios? Que tú y que yo tengamos. Veamos qué dice Ezequiel 11, 19 al 21, y nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero miren, aquí nos dice para qué nos da un corazón de carne: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Para eso nos da Dios un corazón de carne, para que nosotros le obedezcamos, para que andemos en sus caminos, en sus decretos, en sus mandatos, en sus directrices. Para eso es el que Él nos da, ese corazón de carne. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, sus hijos, tengamos un corazón de acuerdo a su voluntad. Amén, mis hermanos. ¿Y qué tipo de corazón quiere el Señor? Un corazón perfecto. Veamos qué nos dice Primera de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Fíjense, escudriña el corazón de todos. Ay, perdón, mis hermanos, ya se me perdió aquí el versículo. Escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué fuerte, ¿verdad? Fíjese, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hay que buscar al Señor, pero ¿cómo, mis hermanos? Con ánimo, no por obligación, sino de corazón. Esto implica poner en orden nuestras prioridades. Muchas veces, inclusive los que ya hemos nacido de nuevo, podemos estar buscando al Señor otra vez de una forma equivocada, buscándolo solamente cuando tengo una necesidad, o buscándolo aunque no tenga una necesidad. Ay, sí, tengo que leer las escrituras, tengo que escuchar el culto, voy a ver el discipulado. Ya lo hacen o ya lo hacemos como una rutina, pero no con ese corazón entendido y con ese ánimo y con esa pasión de decir: voy a escuchar a mi Padre, voy a ver qué es lo que mi Padre tiene para mí, voy a escuchar su palabra de vida. No, ya lo hacemos como algo mecánico, como un procedimiento, cuando nosotros debemos de buscarlo, pero con entendimiento. Lo debemos de buscar con un corazón entendido y apasionado por Él, porque reconocemos que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el soberano, que Él es el Señor y que Él es nuestro Padre. Es muy diferente, y que por eso yo le busco, y que lo busco, y que es mi prioridad, que es lo principal, y que nadie ni nada
puede ocupar, mis hermanos, el lugar que ocupa Dios en nosotros. Y aquí nos los dice claramente, hay que buscar con ese ánimo y no por obligación, sino de corazón al Señor. Esto implica poner en orden nuestras prioridades. Todos y cada uno de nosotros tenemos prioridades. Por lo general se parecen todas, sobre todo cuando son las principales. ¿A qué me refiero? Nuestra prioridad puede ser la familia, de ahí el trabajo, de ahí el dinero. Otros pueden decir, no, mi prioridad primero es mi trabajo, luego la familia, como ustedes lo quieran acomodar o como sean sus prioridades. Pero la prioridad que todos debemos de tener y que es la número 1 es primero Dios, luego la familia y en tercer lugar la iglesia, si es que somos un ministerio. Dios pide un corazón perfecto. Esto no quiere decir que deba de ser un corazón como infalible, o sea, un corazón que no peque. No, sino que perfecto quiere decir un corazón íntegro. Pueden decir, oiga, pero ha dicho que no debemos de pecar. Sí, es eso y tenemos que ir avanzando, irnos perfeccionando y somos siendo transformados de gloria en gloria. Pero a lo que vamos es a lo siguiente, podemos llegar a tener algún tipo de tropiezo, pero por eso recordemos que también tenemos el arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ser ¿de qué? De corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Yo me reconozco que pequé, me arrepiento. Al arrepentirme de corazón es de que simplemente no lo vuelvo a hacer. Cambio de actitud total, ¿ok? Entonces, a eso se refiere a un corazón perfecto, que así como entiendo que tropecé, que pequé, también voy con ese corazón arrepentido en realidad a pedir perdón, a arrepentirme y entonces no volver a cometer el mismo acto. Amén. Nos dice también que la falla, fallamos, pero lo reconocemos y buscamos a Dios. En Primera de Reyes vemos un ejemplo en el capítulo 8 y versículo 61. Dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Así es como vamos a nosotros ¿a qué? A tener ese corazón perfecto, andando en sus estatutos. ¿Cuándo? Todos los días en nuestras vidas, nuestros hermanos, ¿sí? Porque aquí dice como hasta el día de hoy. Dice que Dios busca este tipo de corazón. No busca personas perfectas o con pasados perfectos, porque tales personas realmente no existen. Ninguno de los hombres a los que Dios llamó tenían una vida perfecta, pero eran obedientes y de corazón perfecto, o sea, de un corazón íntegro. Y eso habla también de ti y de mí. Todavía no alcanzamos la perfección y obviamente antes de conocer o entregarnos a Cristo, obviamente éramos todavía más imperfectos. Entonces el Señor sabe cómo estábamos, pero ¿Él qué? Él eso ahí lo deja, Él no ve esa situación, sino que nos llama y nos dice cómo quiere que nosotros andemos. Entonces el pasado allá queda, pero por eso Él hoy nos da un corazón de carne para que nosotros obedezcamos y andemos en sus caminos, y eso va a hacer que vivamos en una vida de santidad y que pasemos a tener un corazón que perfecto, porque hacemos tal y como Él ha ya estipulado y nos ha estado hablando a nuestras vidas. Amén. Nos dice también de un corazón determinado, y eso es muy importante, ¿verdad? Que en nuestro diario vivir hay veces que debemos de tomar decisiones, tan solo a veces de
de tomar o hacer una dieta, le dicen, determínate ya a seguir tu dieta. ¿Para qué? Pues para ver algún tipo de resultado. Y lo mismo debe de haber en nuestro corazón. Debemos de tener un corazón que determinado. Y en Daniel vemos este ejemplo. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel se apegó a sus convicciones. Él sabía que llegaría a un lugar lleno de corrupción y de pecado, pero había en él un corazón determinado. Él se había determinado que aún en el lugar al que iba a llegar, que sabía que era un lugar lleno de contaminación, de corrupción, de pecado, él se determinó que aunque él estuviera en medio de todo eso, simplemente él no iba a contaminarse, no iba a corromperse, pero él lo determinó en su corazón. Contaminarse es corromperse. Antes de enfrentar situaciones, nos debemos proponer en el corazón no contaminarnos. Con un corazón sólido y con convicción es más fácil vencer a las tentaciones de esta vida. Y verdad que vivimos en un mundo donde lo que sobra es contaminación. Y muchas veces podremos decir, ay, es que mi hermana es muy difícil, es que mira donde yo trabajo, vieras cómo son las personas, sobre todo, por ejemplo, los que trabajamos en dependencias de gobierno, sabemos cómo es el ambiente y también dependiendo de qué áreas, ¿verdad? Pero eso no es una justificación para que nosotros estemos corrompidos, porque nos debemos de determinar. Y aun cuando hace un ambiente hostil, un ambiente tal vez corrupto, un ambiente tal vez grosero, para los que luego, por ejemplo, en abogacía los juzgados son así muy, muy groseros, dependiendo también qué tipo de juzgados. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a contaminar. Determinemos en nuestro corazón que pese que nos podemos mover en ese ambiente, nosotros simplemente nos mantenemos intactos. Y de acuerdo al diseño de Dios, es más, nosotros somos los que debemos de transformar ese ambiente. El que establezcamos el reino de Dios en medio de todo eso. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo que convivió con prostitutas, con ladrones, con todo tipo de personas y sin embargo nunca cayó y nunca se logró contaminar ni nunca fue absorbido por el ambiente. Al contrario, hubo transformación de esa gente que estaba con él. ¿Por qué? Porque establecía el reino de Dios y dice que no se halló tacha alguna ni pecado alguno en él. Amén. También tenemos el caso de un corazón limpio. En Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, los que se mantienen en contacto con Dios, o sea, en relación con Dios, los que no acumulan pecados ni resentimientos, los que tienen un corazón perfecto y completo. Limpio, ¿por qué? Porque si nosotros estamos en constante relación con Dios, simplemente, mis hermanos, lo que va a habitar en este corazón va a ser Dios. Por eso es que va a ser un corazón limpio, porque simplemente hace lo mismo que hace el Padre. Amén. Un corazón puro. En Salmos 24, en versículo 3 y 4 nos habla de quién entrará a la presencia del Señor. Y nos dice lo siguiente, los de corazón puro, es decir, los que guardan su corazón entero sin contaminación para Dios. El corazón es como un tesoro, eso lo vemos en Lucas 6:45, cuando Jesús afirma que somos como un recipiente para las cosas de Dios, es decir, como un cofre, mis hermanos. Sale de nosotros lo que tenemos dentro. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Y esa es una pregunta.
que nos hace el Señor el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que tú tienes en el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La Escritura también nos dice, tal es el corazón del hombre, así es él. Simplemente hay que ver cómo se comportan las personas y vamos a ver realmente qué es lo que hay en su corazón. Por eso no nos llamemos sorprendidos a veces, sobre todo eso se da mucho en parejas. Ay, es que míralo, nunca me lo imaginé que fuera así. No te quisiste dar cuenta, pero simplemente la persona es de acuerdo a cómo es su corazón. De ahí que debemos de discernir, debemos de estar observando, y no porque a todos tengamos que observar así y andarlos escudriñando, no, solito, ver su actuar, ver cómo hablan, ver cómo actúan, ¿sí? Estar atentos de cómo piensan, porque tan solo con esas 3 situaciones, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que hay en su corazón. Y al darnos cuenta qué es lo que hay en su corazón, ya también podremos saber qué es lo que podemos esperar de la persona. Pero hoy el Señor nos habla que somos como sus hijos, lo que debe de haber en nosotros va a ser un corazón puro, debe haber un corazón limpio, un corazón determinado y también un corazón perfecto. Y por último nos habla de un corazón ¿qué? Entendido. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Eso lo encontramos en Primera de Reyes 3:9. Debemos de tener, mis hermanos, un corazón entendido, porque teniendo un corazón entendido va a hacer que nosotros actuemos en justicia. Amén. Y bueno, pues esa es nuestra lección hermosa, porque hoy nos habla el Señor de lo importante que es que cuidemos nuestro corazón sobre de todas las cosas. Porque mis hermanos, aquí, esa es una cajita, es un cofre de tesoros, pero ¿verdad que los tesoros son cosas hermosas? Por eso hay que cuidarlo, porque aquí es donde debe de estar habitando y abundando Dios, toda su palabra, toda su esencia. ¿Para qué? Para que de esa abundancia que hay aquí, hable la boca, actúe el cuerpo, piense la mente. Porque debemos de ¿qué? Dice la Escritura, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y bueno, las directrices nos dice que debemos de estar examinando nuestro corazón día a día para agradar al Señor. La número 2, hay que cuidar nuestro corazón no permitiendo que se contamine. Cuidémoslo, mis hermanos. Y si nos damos cuenta al examinar en el día a día que hemos sido contaminados, arrepentámonos y volvámonos a Dios. 3. Pídele al Señor el poder discernir lo que puede afectar tu corazón, porque debemos darnos cuenta cuáles son las actitudes, cuáles son el ambiente, cuáles son todas esas circunstancias que pueden estar contaminando nuestro corazón, porque hay veces que son situaciones muy sutiles y que no nos percatamos que eso ya a lo mejor sembró una semillita de amargura, de envidia o de alguna otra emoción que es contraria a nuestro Señor. Amén. Y bueno, pasamos a la evaluación rápidamente y nos dice que subrayemos la respuesta correcta de la pregunta 1 y 2 y nos vamos directamente a la respuesta, ¿sí, mis hermanos? Nos dice, ¿quién debe ser nuestra prioridad para tener un corazón perfecto y determinado? Dios. No está tan difícil, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Quién es el responsable de cuidar nuestro corazón? Pues yo. Cada quien somos responsables de estar cuidando nuestro corazón. Ahorita vamos a contestar verdadero o falso. Dice, el corazón perfecto es el infalible, el que no peca. Falso.
Recordemos que ese no es el corazón perfecto. El corazón perfecto sí se puede equivocar, pero podemos irnos, ¿qué? Y no podemos, debemos de ir al arrepentimiento en caso de que hubiésemos pecado. Y última, con un corazón determinado nos será más fácil vencer las tentaciones de la vida verdadero. Cuando nosotros así nos los disponemos, mis hermanos, podremos vencer todas aquellas tentaciones, pero recordemos, también es necesario para que nosotros podamos ser regidos por el Espíritu de Dios, el nacer de nuevo. Mis hermanos, les amo, les bendigo y que tengan una semana que vaya a iniciar muy próspera y que estemos poniendo por obra lo que hoy hemos aprendido, pero desde ya examinemos nuestro corazón y si hay algo de lo cual nos tengamos que arrepentir, hagámoslo de una vez, mis hermanos. Arrepintámonos y volvámonos a Dios para tener ese corazón determinado ¿a qué? A que Dios sea nuestra prioridad, a que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y de ahí todos los demás, recordemos, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Muchas veces dejamos al Señor, lo ponemos en otro lugar que no le corresponde, porque a Él le corresponde ese único y primer lugar, pero nosotros lo cambiamos y ponemos como prioridad, fíjense, cosas o personas, cuando esas cosas y esas personas no las dio Dios. ¿Cuántas veces primero antepongo a mi negocio primero que a Dios? Y el negocio, ¿quién me lo dio? Me lo dio Dios. Y estoy relegando, estoy quitándole el lugar que se merece a quien me está dando las cosas. Muchas veces por la familia, llámese un esposo, una esposa, un hijo, lo que sea, lo ponemos en primer lugar y dejamos a un lado a Dios. Cuando si tengo ese esposo o esa esposa, ese hijo, cualquier familia que ustedes quieran o toda la familia, es gracias a Dios. Entonces, ¿por qué le quito el lugar a la persona al cual yo le debo todo? A ese ser divino, a ese ser que inclusive le pertenece mi vida misma. Mis hermanos, recapacitemos, arrepintámonos y volvámonos a Dios y démosle el lugar que a Él le corresponde. Porque inclusive ese tiempo que tú estás disponiendo y que le pertenece a Él, gracias a Él tienes la vida para disponer de ese tiempo. Reflexionemos. Suena fuerte, pero mis hermanos, con todo el amor se los digo porque quiero que lleguemos a ese punto en el que reflexionemos y entendamos que Él es el todo de nuestras vidas y que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y cuando nosotros le damos el lugar que a Él le corresponde, todo lo demás llega por añadidura. Amén, mis hermanos. Bueno, les amo, les bendigo y que el Señor siga obrando en sus vidas, pero sobre todo el Espíritu de Dios esté redarguyéndoles a cada uno de nosotros, mis hermanos, para que estemos haciendo conforme Él ha dicho. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos pronto. Hasta luego.